Lo que acabas de experimentar es un shock emocional traumático leve. Un ejemplo de los muchos shocks que vamos a ver a continuación en fisiopatología del shock. Una complicación más importante que una enfermedad puede tener es el shock. Viene a ser un estado de hipoperfusión tisular incapaz de satisfacer las demandas del organismo, es decir, una disminución del flujo sanguíneo que se aporta a los órganos vitales y tejidos de nuestro cuerpo. Para llegar a un estado de shock, es necesario que se produzca una alteración en cualquiera de los siguientes sistemas, ya sea a nivel del torso vascular, la bomba cardíaca o el volumen sanguíneo. Una vez llegado al estado de shock, es posible que se produzcan cambios metabólicos como acidosis metabólica, hipoxemia y coagulación vascular diseminada, como consecuencia, estado de hipoperfusión. Desde el punto de vista fisiopatológico, se puede clasificar el shock en 4 grandes grupos. El shock cardiogénico es similar a la insuficiencia cardíaca, pero más grave. Puede llegar a causar aún la muerte. Se desarrolla por el daño a los músculos del corazón. Es la incapacidad del corazón para bombear la sangre en forma adecuada. La causa más frecuente de esta afección es el infarto de miocardio. En la mayor parte de los pacientes que mueren debido al shock cardiogénico, se pierde por lo menos el 40% del músculo ventricular izquierdo, capaz de contraerse a causa de un infarto. Ahora, entrando en la fisiopatología, para que se produzca este shock cardiogénico, hay una determinación de la función del miocardio, volumen vascular mal distribuido, resistencia al flujo sanguíneo en la circulación sistémica y pulmonar, función capilar anormal, desviación del AB de sangre. Para un tratamiento, lo necesario es que tenga primordialmente oxígeno y un monitoreo con electrocardiograma, también aliviar el dolor del shock. Luego, un vasopresores para la impotencia que no responde a fluidos, como los fármacos de dopamina, dobutamina y norepinefrina. En este shock hay una obstrucción del flujo cardíaco de la sangre, por ende hay una disminución del gasto cardíaco. El shock obstructivo puede asociarse con varias etiologías, por ejemplo, aneurisma disecante de la aorta, taponamiento cardíaco, el neumotórax, mioxoma articular, entre varios. La causa más frecuente del shock obstructivo es la embolia pulmonar. El problema aquí es que se genera una vasodilatación excesiva y una pérdida de líquido que nos lleva a un estancamiento de la circulación sanguínea, es decir, se detiene el flujo sanguíneo. Esta vasodilatación es a causa de una expansión del vaso sanguíneo o dilatación. La sangre pasa más fluidamente, por ende cae la resistencia vascular periférica y esto va generando una caída en la presión arterial. Si cae la presión arterial, lo que desataría sería una alteración en la distribución de la sangre a los tejidos. La forma más común del shock distributivo es el shock séptico. Esa falta de oxígeno se da por la presencia de microorganismos patógenos en la sangre, generando así una vasodilatación en todo el cuerpo, lo que lleva a un estancamiento de la sangre. Si la sangre no circula, no lleva oxígeno a los tejidos. Otra cosa es que se produce una permeabilidad en los vasos sanguíneos. Por último, se forman coágulos en la microvasculatura, lo que causa una hipoperfusión en los tejidos. En definitiva, genera una muerte de las células
y una muerte en las personas si no se trata a tiempo. Tenemos aquí también al shock anafiláctico. Es una reacción alérgica muy grave y una sustancia determinada que no es muy frecuente, pero que puede ser mortal cuando esta reacción se disemina por todo el organismo. La denominamos anafilaxis. En sí, ataca al sistema inmunitario. Debido a una variedad de alergias que existen en nuestro ecosistema, este en sí puede causar una taquicardia, una bradicardia y una hipovolemia. En este shock vemos la perturbación aguda en la circulación, en donde hay pérdida grave de sangre o líquido. Hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Lleva a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en los tejidos, provocando así la falla de muchos órganos. Las causas pueden ser varias, pero las más frecuentes son la hemorragia y la pérdida de líquidos. En la hemorragia encontramos un sangrado de la herida, traumatismos abiertos o cerrados, sangrado en otras lesiones, sangrado interno como en el caso de una hemorragia del tracto gastrointestinal. También tenemos la pérdida de líquidos como quemaduras, diarreas, vómitos, diabetes insípida. Este shock también es conocido como un shock frío porque la sangre tiene una temperatura de 37 grados. Lo que hace el cuerpo, el organismo, cuando está sufriendo o necesita mantener los órganos vitales como el corazón, el cerebro, el pulmón, lo que hace es empieza a sacar sangre de aquellos órganos que no necesitan tanto oxígeno, como por ejemplo la piel. Las extremidades están con poca sangre, en todo caso se vuelven frías.